Hablaremos esta noche de los Romanov, la dinastía de Rusia que terminó en 1917 y que había empezado en 1613. En marzo del año 17, un poco antes de que terminara la guerra, Rusia tenía 2 millones de muertos y 4 millones de heridos, y el comienzo de una revolución. El zar Nicolás II Romanov había ido al frente de batalla, pero lo habían hecho regresar y tuvo que renunciar. Renunció por él y también por su hijo, el zarevich. Y bueno, imagínese, ¿no? Todo el mundo convulsionado. ¿Cuál fue el primer país en reconocer al nuevo gobierno revolucionario? Estados Unidos. El presidente era entonces Woodrow Wilson, que habló de las maravillas y alentadoras cosas que han sucedido en las últimas semanas en Rusia. Un gran visionario, Woodrow Wilson, que también fue el fundador de la Liga de las Naciones, una especie de Naciones Unidas que no funcionó. Bien. El gobierno provisional era de Alexander Kerensky, que era, en realidad, no era de los pesados de la revolución, era un tibio, era un hombre moderado. Bien. Y la familia imperial, ¿qué hacemos con los Romanov? Bueno, lo pusieron ahí bajo arresto domiciliario en Tsarskoye Selo, que era un conjunto de palacios en las afueras de Petrogrado, ¿no? San Petersburgo. Además del zar Nicolás, estaban ahí la zarina Alejandra, el zarevich Alexei, que era un pibe muy enfermo, saben ustedes, ¿no? Y las 4 hijas, las duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, cuyas edades iban de 22 a 16 años. A partir de aquel momento empezó una discusión, que es la que yo acabo de decir. ¿Qué hacemos con esta gente? Por un lado, el gobierno provisional, con Kerensky a la cabeza, quería arrinconarlos en algún lugar del país. Pero estaban del otro lado los bolcheviques que no querían. Vamos a ver cómo fueron las cosas. Aparte de la humillación y de estar bajo vigilancia constante, Nicolás y su familia sufrieron pocas privaciones durante los meses de cautiverio en Tsarskoye Selo. El zar cortaba leña, plantó un huerto, llevaba a los hijos a pasear en bote, hacían caminatas para hablar de geografía e historia, pero a Nicolás ya le dolía percibir de qué modo el cambio de situación era incluso disimulado por su personal. Notaba pequeños detalles sobreactuados del procedimiento ceremonial, digamos, y notaba que su poder ya era ficticio. Y las cosas fueron efectivamente empeorando. Dentro del edificio el grupo de cautivos estaba aislado, las cartas llegaban abiertas ya, bueno, una gentileza que tenían. Las líneas de teléfono cortadas, las conversaciones debían hacerse todas en ruso, para que los guardias del gobierno provisional entendieran todo. Cuando no estaban de guardia, los soldados recorrían el palacio. El zarevich Alexei era el que más le llamaba la atención, porque a veces iban al cuarto del zarevich, y el zarevich tenía un proyector que le había regalado la compañía Pathé. Para ver películas ahí. Y veían películas en la pieza del zarevich. Para el zar Nicolás, la reclusión en Tsarskoye Selo parecía haberlo tranquilizado. Antes era un hombre abrumado, pero por primera vez no tenía que leer informes ni recibir ministros. No le gustaba ser zar de Rusia tampoco, Nicolás. Que había muchas humillaciones, también es cierto ahí, ¿no? Un día el zar salió a dar una vuelta en bicicleta y un soldado le metió la bayoneta entre los rayos y lo hizo caer. Bueno, señor, al lado de lo que les iba a pasar no era nada.
El presidente Kerensky andaba preocupado, estaba encargado de la seguridad de la familia y no sabía qué hacer. Había mucha propaganda que fomentaba el odio contra el zar. Las vidas privadas de las cuatro hijas del zar fueron escritas por supuestos amantes. Había unos carteles, disculpe, no estoy contando intimidades, que mostraban a Nicolás haciendo ahorcar a un preso político y a su esposa Alexandra metida en una bañadera llena de sangre. La situación se fue tensando. Por un lado estaban los bolcheviques, que querían eliminar al zar. Por el otro estaban los monarquistas, que quedaban todavía algunos, que pretendían salvar a Nicolás y regresarlo incluso al trono. En el medio estaba Kerensky, que habló. Dice: el ex emperador y la familia imperial ya no son enemigos políticos, sino seres humanos que están bajo nuestra protección. Cualquier despliegue de venganza es indigno de la Rusia libre, bla, bla, bla. Y el nuevo gobierno, el de Kerensky, abolió la pena de muerte. Dice: desde ahora no hay pena de muerte. Kerensky decidió entonces enviar a sus prisioneros imperiales a Tobolsk, una aldea de Siberia. Escribió Kerensky: elegí Tobolsk porque era una pequeña ciudad apartada. Allí no había proletariado industrial, sino una población próspera y satisfecha, bastante anticuada. Entonces la familia imperial podría vivir allí con relativa comodidad. Así que allí marcharon. Era un viaje, duró 4 días en tren, 2 en barco, a través de los ríos Tobol y Tura. En Tobolsk, la familia imperial vivió 8 meses. Estaban en la casa del gobernador. La gente de Tobolsk era muy conservadora, muy monárquica. Los saludaban, se le inclinaban cuando pasaba, todas esas cosas. Pero se pudrió todo. ¿Por qué? Cayó Kerensky. Chao. Y el gobierno provisional, que se inauguró con la Revolución de Febrero del 17, cayó ante los bolcheviques de la Revolución de Octubre. Caía el gobierno ruso blanco le decían a los liberales, moderados, ¿no? Pero en menos de una noche Lenin agarró el mando, Lenin, amigo de este programa, ¿no? Del nuevo Estado soviético. Y bueno, hablaremos alguna vez de Kerensky, que era el moderado en medio de una revolución tremenda. Murió en Nueva York hace relativamente poco, murió en 1970, es decir, en tiempos que son cercanos a nosotros. ¿Y qué pasó con los Romanov? Pasó que el cuidado empezó a degradarse a toda velocidad y empezaron a pasarla mal, pero muy mal. En diciembre empezó el invierno siberiano, 30 grados bajo cero. Adentro de la casa, 6 bajo cero. Se congelaban los pisos. Empezó a escasear el vento. Los alimentos. Y la guardia se endureció. La guita para el mantenimiento dejó de llegar. Pero por ahí había algún momento de distensión. La familia representaba comedias para ellos mismos y para los acompañantes. Una vez el zar representó el papel de Smirnov en El oso de Chekhov. Los soldados nuevos que llegaron para la custodia eran hostiles. Mala onda. Había un par de hamacas que usaban las princesas y los soldados tallaron palabras obscenas en los asientos de madera. ¿Qué diría? Sí, en ruso. Sí. Y el zar, ¿qué hizo? Sacó los asientos. A partir de entonces los soldados pintaban inscripciones y dibujos en las paredes, donde las chicas no podían dejar de verlos. Las acosaban, se les metían en las habitaciones y en los baños a las chicas. De todos los soviets regionales, ninguno era más bolchevique que el de la ciudad donde los mandaron, que se llamaba Ekaterimburgo, en los Montes Urales. Los mineros y los obreros de los Urales eran revolucionarios pesados, nada de... Antes de octubre y de que los bolcheviques tomaran Petrogrado, la capital del imperio antes que Moscú, en Ekaterimburgo ya habían nacionalizado la fábrica y las minas. Me refiero a aquellos agujeros
del terreno Sí, donde se señor, saca obvio, más vale. minerales. Sí. Bueno, la ciudad de Ekaterimburgo, en la cara oriental de los Urales, bueno, eran todos en contra. Así que le metieron en una casa más o menos, le llamaban Casa del Propósito Especial. A mí si me llevan a una casa del propósito especial, ¿sabe cómo me rajo? Y allí lo metieron al zar, la zarina, algunos ayudantes y los pibes. Poco después de su llegada a Ekaterimburgo, el Soviet de los Urales decidió por unanimidad la ejecución del zar. Chao. El tema era nada más que cuándo. Y todo se aceleró porque un ejército blanco, le llamaban el ejército blanco, favorable a Kerensky o a los más moderados, empezó a acercarse a la región. La famosa guerra civil. El 12 de julio de 1918, los jefes del partido declararon que dejaban el destino de los Romanov en manos del soviet local. Hagan lo que quieran ahí, el de los Montes Urales, qué sé yo. Pero empezaron los rumores de que el ejército blanco se acercaba a Ekaterimburgo y que la ciudad podría caer en 3 días. Entonces el soviet decidió fusilar a toda la familia cuanto antes y destruir las pruebas. El encargado fue el revolucionario Yakov Yurovsky. 16 de julio, Yurovsky ordenó al asistente de cocina que se fuera de la casa. 4 de la tarde, el zar y sus 4 hijas salieron a dar un paseo. A las 7, Yurovsky convocó a todos los hombres de la Checa, la policía, en su habitación, y ordenó que se reunieran todos los revólveres de los guardias de los exteriores. Y dijo, esta noche fusilaremos a toda la familia. Digan a los guardias que no se alarmen, a los de afuera, ¿no?, si oyen disparos. 10:30 de la noche, la familia imperial se fue a acostar. A medianoche, Yurovsky los despertó. Le dijo que se vistieran. Explicó que el ejército blanco estaba llegando y que habían recibido la orden de que fueran trasladados ellos. El zar fue el primero en bajar la escalera, llevaba en brazos a Alexei, el zarevich, siempre muy enfermito. Él tenía, ¿cómo se llama esta enfermedad? ¿Cómo es? ¿Hemofilia? Hemofilia, sí, la hemofilia. Cualquier herida podía ser tremenda. Claro, no se cicatrizaba. No coagula. Cuando apareció la estrella de Rasputín era un tipo que curaba, ya sabemos quién era, un loco, ya hemos hablado muchas veces de él, curaba con imposición de manos, pero era un tipo que tenía incluso un poder mental muy grande. Entonces de algún modo a las personas enfermas las meloneaba, las convencía de que podían curarse, les daba fortaleza. Y la zarina Alejandra se hizo amiga de Rasputín, y como ocurrió con muchas mujeres de la capital, le tuvo una fe ciega y lo llevó a Rasputín a ver si lo podía curar al zarevich. Y no pudo. No, parecía que sí, claro, pero se sentía un poco mejor nada más. Después, finalmente lo mataron a Rasputín, lo hemos contado aquí. El caso es que el zar bajó la escalera con el Alexei y estaba Anastasia, que llevaba a su perrito en la planta baja. Yurovsky los condujo a una habitación en el sótano y pidió que esperaran la indicación para salir. Nicolás pidió sillas para que su esposa pudiera sentarse. Bueno, les trajeron una silla y ahí estaban toda la familia y el doctor familiar Vodkin, una ayuda de cámara, un cocinero y una doncella, la emperatriz. Yurovsky volvió a entrar en la habitación con un escuadrón de la Checa con los revólveres desenfundados. Declaró, sus amigos han intentado salvarlos, han fracasado, debemos fusilarlos. El zar Nicolás intentó levantarse para proteger a su hijo y a su esposa, solo pudo decir ¿qué? Y llovieron los balazos, mataron a todos.
y ahorraremos los detalles porque el ensañamiento fue atroz. Pocas horas después se telegrafió un informe a Moscú. El Comité Ejecutivo Central aprobó la acción, aunque solo se había mencionado a Nicolás. Solo dieron la noticia de que había sido fusilado el zar, pero Lenin ya sabía que toda la familia estaba muerta. Se explicó que el zar había sido fusilado, culpable ante el pueblo de innumerables crímenes sangrientos, y se dijo que la familia había sido trasladada a un lugar seguro. Un año después, recién los bolcheviques reconocieron que toda la familia había muerto, pero no admitieron su responsabilidad. Dijeron que habían muerto en la evacuación, que habían tenido que desalojar la casa porque venía el ejército, el otro, de lo contrario. Incluso juzgaron a 28 personas, todos social revolucionarios, es decir, del partido de Kerensky, que, según se decía, habían asesinado al zar para desacreditar a los bolcheviques. Y 5 de esos 28 fueron ejecutados. Más adelante, Trotsky aclaró un poco más este asunto. Él dijo que él había propuesto un juicio público transmitido por radio a todo el país, pero su idea no tuvo aceptación. Y escribió Trotsky: Lenin, ¿no?, creía que no debíamos dejar a los blancos una bandera viva para reunirse a su alrededor. Y acerca del destino de la familia desaparecida, bueno, hubo historias, personajes que ya contaremos en otra oportunidad. Recién, hace relativamente poco, parece que se encontraron los cuerpos de la familia, que no la habían encontrado. También hay una historia que alguna vez hemos contado aquí, que es la historia de la más chica de las muchachas, Anastasia, que apareció muchos años más adelante, ya convertida en una mujer, diciendo que ella era la verdadera Anastasia. Durante años se discutió si era o no. Si era o no. Se filmaron películas. Esa era la música de Anastasia. Bueno, esta es la historia del fusilamiento de los Romanov ahí en Ekaterimburgo. Vamos a escuchar, para ilustrar esta tremenda historia, Medianoche en Moscú, una canción rusa. Pero no es de esto, ¿no? No. Bueno. Una canción rusa. Sí. ¿Qué quiere? Tiene algo que ver. Sí. Por la orquesta de Al Cayola.